Bienvenidos a Relatos de Medianoche. Están a punto de cruzar el umbral hacia lo desconocido, un lugar donde el terror cobra vida y puede seguirte hasta lo más profundo de tus sueños. Si este video es de tu agrado, te invito a apoyarme con un like y a suscribirte al canal. Es totalmente gratis y me ayudas a seguir mejorando para traerles más contenido escalofriante. Sin más que decir, comencemos. La Llorona de la Selva Lacandona. En la selva lacandona de Chiapas, donde los árboles crecen tan altos que parecen tocar el cielo y la niebla se enreda entre las ramas como fantasmas blancos, existe una leyenda que los habitantes del lugar prefieren no contar cuando cae la noche. La selva lacandona es un ecosistema extenso y denso, hogar de comunidades que han vivido allí por generaciones. Pero también es un lugar donde la naturaleza guarda secretos antiguos, secretos que a veces toman forma. Esta no es la historia de la Llorona que busca a sus hijos por los ríos. Esta es otra. Una que habla de una mujer que perdió todo hace mucho tiempo, durante una enfermedad que se llevó a muchos. Una mujer que, en su dolor y su locura, se internó en lo más profundo de la selva buscando algo que la acompañara. Y lo encontró. Pero no fue lo que ella esperaba. Los que conocen la leyenda dicen que ella hizo un trato con los espíritus del monte. Le prometieron que nunca estaría sola otra vez. Y cumplieron. Pero el precio fue alto. Tan alto que dejó de ser quien era. Ahora forma parte de la selva. Y la selva no perdona. Roberto era un guía turístico de 32 años. Había nacido en Ocosingo, un pueblo cerca de la selva, y conocía esos caminos como la palma de su mano. Llevaba grupos pequeños a recorrer senderos, mostrar cascadas, hablar de plantas y animales. Era un trabajo que amaba. La selva era su hogar. Esa tarde de noviembre, Roberto había llevado a 3 turistas a un campamento cerca del río Lacantún. Todo iba bien, hasta que uno de ellos, un joven de la ciudad que no dejaba de tomar fotos, se alejó del grupo sin avisar. Cuando Roberto se dio cuenta, ya había pasado casi una hora. El sol comenzaba a esconderse entre los árboles. La luz se volvía dorada, luego anaranjada, luego gris. Roberto sabía que tenían poco tiempo. La noche en la selva no es como en otros lugares. La noche aquí es completa, absoluta, y está viva. Roberto dejó a los otros 2 turistas en el campamento con instrucciones claras. No salir, no gritar, no hacer ruido. Tomó su linterna, su machete, y salió a buscar al joven perdido. Caminó por el sendero principal gritando el nombre del muchacho. Nada. Solo el sonido de los grillos, el canto lejano de un mono aullador, el murmullo del río. Entonces escuchó algo diferente. Un llanto, suave, casi como un susurro, como si alguien llorara sin querer que la escucharan. Roberto se detuvo. Su corazón latió más rápido. Conocía esa historia. Todo mundo en la región la conocía, pero nunca le había pasado a él. El llanto venía de más adelante, hacia un sendero que él no usaba. Un camino viejo casi cerrado por la vegetación, que se perdía en la oscuridad. Roberto dudó. Sabía que no debía seguir ese sonido. Lo sabía en lo más profundo de su ser, pero el joven estaba perdido, y el llanto sonaba tan triste, tan humano. Encendió su linterna y comenzó a caminar hacia allá. El sendero se volvía más estrecho con cada paso. Las ramas le arañaban los brazos. Las hojas caídas hacían un ruido húmedo bajo sus botas. El aire se sentía diferente aquí, más pesado, más frío. El llanto continuaba, siempre a la misma distancia, siempre adelante. Roberto gritó otra vez el nombre del muchacho. Su voz sonó pequeña, ahogada por la espesura. Entonces vio algo, una figura entre los árboles. Una mujer estaba de espaldas a él. Vestía algo blanco, sucio de tierra. Su cabello era largo, negro, y le cubría casi toda la espalda. Sus pies estaban descalzos, pero no tocaban completamente el suelo. Flotaba apenas, como suspendida en el aire húmedo de la selva. Ella lloraba. Su cuerpo temblaba con cada sollozo. Roberto sintió que algo dentro de él le gritaba que corriera, pero no podía moverse, no podía apartar la mirada. La mujer comenzó a caminar, despacio, sin voltear, adentrándose más en la selva.
y Roberto, sin saber por qué, la siguió. Caminó durante lo que parecieron horas, pero cuando miró su reloj solo habían pasado 15 minutos. El tiempo se sentía raro aquí, elástico, como si se estirara y se encogiera sin razón. La mujer seguía adelante, siempre llorando, siempre a la misma distancia. Roberto intentó detenerse varias veces. Intentó voltear y regresar, pero sus pies seguían moviéndose, como si algo más fuerte que su voluntad lo jalara hacia adelante. Los árboles a su alrededor comenzaron a verse diferentes, más viejos, más retorcidos. Las raíces crecían sobre la tierra como serpientes gigantes. La niebla se hacía más espesa. Entonces Roberto notó algo que le heló la sangre. El sendero por el que habían venido ya no estaba. Miró hacia atrás y solo vio selva. Selva cerrada, impenetrable, como si nunca hubiera habido un camino. Estaba perdido, y la mujer seguía caminando. Roberto sintió el pánico subir por su garganta como agua helada. Respiró profundo intentando calmarse. Era un profesional. Conocía la selva. Podía orientarse. Sacó su brújula. La aguja giraba sin control como enloquecida. No señalaba el norte. No señalaba nada. Su teléfono no tenía señal. La linterna comenzó a parpadear, y la mujer seguía caminando adelante. Roberto gritó: «Hola, por favor, necesito ayuda». Su voz sonó extraña en ese lugar, como si la selva se la tragara apenas salía de su boca. La mujer se detuvo. Roberto sintió que el corazón se le paralizaba. Ella no volteó. Solo se quedó quieta, con la cabeza ligeramente inclinada como si estuviera escuchando. El llanto se había detenido. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Entonces ella comenzó a girar, despacio, tan despacio que Roberto pudo ver cada centímetro de ese movimiento horrible. Cuando su rostro quedó frente a él, Roberto deseó no haber mirado. No tenía ojos, solo cuencas oscuras, profundas, que parecían ir más allá de su cráneo. Su boca estaba abierta en un gesto de dolor eterno. Y su piel era del color de la tierra mojada, agrietada como barro seco. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que ella sonrió. Roberto corrió sin mirar atrás, sin pensar, sin saber hacia dónde iba. Las ramas le golpeaban la cara, las raíces intentaban atraparlo. Su linterna se apagó por completo, pero él seguía corriendo en la oscuridad. Escuchaba cosas a su alrededor. Pasos, susurros. El llanto había regresado, pero ahora venía de todas partes. De arriba, de abajo, de dentro de los árboles. Tropezó con algo y cayó de bruces. El machete se le escapó de las manos. Cuando intentó levantarse, sintió algo frío tocarle el tobillo. Una mano. Gritó y pateó con todas sus fuerzas. Lo que fuera que lo había tocado lo soltó. Roberto se arrastró hacia adelante, buscando su machete a tientas en la oscuridad. Entonces vio una luz pequeña, lejana, entre los árboles. El campamento. No sabía cómo, pero podía ver el campamento. Estaba cerca, tan cerca. Se puso de pie y corrió hacia esa luz como si su vida dependiera de ello. Y probablemente así era. Llegó al campamento casi arrastrándose. Los dos turistas lo miraron con ojos enormes, asustados por su estado. Roberto estaba cubierto de tierra, arañazos, sangre. Temblaba de pies a cabeza. «¿Están bien?», preguntó entre jadeos. «El muchacho», regresó. Los turistas se miraron entre sí, confundidos. «¿Cuál muchacho?», dijeron. «Siempre fuimos solo nosotros dos». Roberto sintió que el mundo se movía bajo sus pies. «Imposible. Había un tercero, un joven. Se perdió y yo fui a buscarlo». Los turistas negaron con la cabeza. Insistieron. Siempre habían sido solo dos. Desde que salieron de Ocosingo. Roberto revisó su registro, su lista de clientes. Allí estaba, escrito con su propia letra. 2 personas. Solo 2. Pero él recordaba claramente al tercero. Recordaba su cara, su voz, su cámara. O tal vez no. Esa noche Roberto no durmió. Se quedó despierto alimentando el fuego, mirando hacia la selva. A veces creía escuchar el llanto a lo lejos, suave, llamándolo. Al día siguiente salieron de la selva antes del amanecer. Roberto no volvió a trabajar como guía. Vendió su negocio y se mudó a Tuxtla Gutiérrez, lejos de los árboles, lejos de la niebla, lejos del río.
Pero hay noches en las que todavía escucha el llanto, en sus sueños, en el silencio de su habitación, como si algo lo estuviera buscando, como si algo no hubiera terminado con él. Los ancianos de Ocosingo dicen que la llorona de la selva lacandona no se lleva a las personas de inmediato, primero juega con ellas, las confunde, les hace ver cosas que no existen, les hace olvidar cosas que sí existieron. Dicen que cuando alguien escucha su llanto, una parte de esa persona se queda en la selva para siempre, atrapada entre los árboles, caminando en círculos, buscando una salida que nunca va a encontrar, y que la mujer no está sola allá adentro. Tiene compañía, mucha compañía, toda la que los espíritus le prometieron. Por eso, si algún día visitas la selva lacandona y escuchas un llanto en la noche, no lo sigas, no respondas, no voltees, solo cierra los ojos, tápate los oídos y reza para que el sonido se aleje, porque si se acerca más y más, si sientes que está justo detrás de ti, ya es demasiado tarde. La selva no te va a dejar ir, y ella tampoco. Mi nombre es Miguel y soy de Chiapa de Corzo, un pueblo tranquilo cerca del cañón del Sumidero. Toda mi vida he escuchado historias sobre el río Grijalba, pero nunca les hice caso. Pensaba que eran cuentos para asustar a los niños o a los turistas. Ahora sé que estaba equivocado. Todo comenzó hace 3 meses, cuando empecé a trabajar como guía turístico en las lanchas que recorren el cañón. El trabajo era sencillo. Llevaba grupos de visitantes durante el día. Les mostraba las paredes enormes de roca, las cascadas, los monos y los cocodrilos. Era un buen empleo. Pero hubo una noche en que mi jefe me pidió un favor especial. Un grupo pequeño quería hacer el recorrido de noche, algo que casi nunca se hace. Me ofreció el doble de paga. Acepté sin pensarlo mucho. Esa noche no había luna. El cielo estaba tan negro que apenas podía ver las estrellas. El viento bajaba por el cañón con un sonido raro, como un silbido que te hace sentir incómodo. Los turistas no llegaron. Esperé 1 hora en el muelle, pero nadie apareció. Decidí regresar a casa, pero cuando estaba a punto de irme, escuché una voz. Era una voz de mujer. Me llamaba por mi nombre, Miguel. Así, claro y suave. Me volteé, pensando que era alguna turista perdida. No había nadie. El muelle estaba vacío. Solo estaba yo y el sonido del agua golpeando contra las rocas. Sentí un escalofrío en la espalda. Algo no estaba bien. Subí a mi camioneta y manejé rápido hacia el pueblo. Durante todo el camino, sentí que alguien me observaba desde el espejo retrovisor. Pero cada vez que miraba, solo veía la carretera oscura detrás de mí. Llegué a casa y traté de dormir, pero no pude. La voz seguía en mi cabeza. Miguel, Miguel, como un susurro que no se iba. A la mañana siguiente mi jefe me llamó. Me dijo que uno de los otros guías había desaparecido. Se llamaba Roberto. Habían encontrado su lancha flotando en medio del cañón, pero él no estaba. La lancha tenía marcas extrañas en los costados, como arañazos profundos en el metal. La policía dijo que tal vez se había caído al agua, pero yo sabía que Roberto era muy cuidadoso. Él conocía el río mejor que nadie. Los días pasaron y yo seguía escuchando la voz. Siempre en las noches, siempre cuando estaba solo. A veces era un susurro, otras veces era más fuerte, casi como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Empecé a tener miedo de quedarme solo. Le conté a mi abuela lo que estaba pasando. Ella es una mujer muy vieja, de esas que saben cosas que otros ya olvidaron. Cuando le conté sobre la voz, su cara cambió. Se puso pálida y me agarró del brazo con fuerza. Me dijo que dejara ese trabajo de inmediato. Me contó la historia de la Tzitzimime, un ser antiguo que vivía en el fondo del cañón. Dijo que era una criatura que cayó del cielo hace mucho tiempo, cuando los dioses se fueron de la tierra. Se escondió en las profundidades del río y desde entonces se alimenta de las personas que llevan culpa o miedo en el corazón. Le pregunté cómo podía protegerme. Mi abuela me dijo que la criatura elige a sus víctimas. Busca a los que ya están rotos por dentro, a los que cargan con algo pesado en el alma. Me miró fijamente
y me preguntó si yo tenía algo que me estuviera comiendo por dentro. No supe qué responder. Tal vez sí. Tal vez había cosas de mi pasado que nunca había enfrentado, errores que había cometido, personas a las que había lastimado sin querer. Esa noche, la voz fue diferente. Ya no solo decía mi nombre, ahora decía otras cosas, cosas que solo yo sabía, secretos que nunca le había contado a nadie. Sentí como si algo estuviera dentro de mi cabeza, leyendo mis pensamientos, rebuscando en mis recuerdos más oscuros. Me tapé los oídos, pero la voz no venía de afuera, venía de adentro. Al día siguiente, decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir así. Hablé con don Armando, un pescador viejo que toda su vida ha trabajado en el río. Le pregunté si él sabía algo sobre la mujer del cañón. Se quedó callado por un largo rato. Luego me contó que hace años, cuando él era joven, también había escuchado esa voz. Me dijo que muchos la habían escuchado. Algunos lograron ignorarla y la voz se fue. Otros no tuvieron tanta suerte. Me contó la historia de un hombre que había aceptado ayudar a una mujer que encontró en la orilla del río. Ella estaba mojada, con la ropa sucia y manchada. Le pidió que la llevara al otro lado. Él aceptó. Nunca regresaron. A la mañana siguiente, encontraron su red de pesca flotando en el agua, rota desde dentro, como si algo hubiera peleado desesperadamente por salir. El cuerpo del hombre nunca apareció. Don Armando me miró con ojos cansados y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que el río no se queda quieto en las noches oscuras. Siempre parece moverse, como si respirara. Y que si alguna vez veía a una mujer pidiendo ayuda cerca del agua, no me acercara. No importaba cuánto pidiera auxilio. No importaba si parecía real. Porque esa mujer no era humana. Era algo mucho más viejo y mucho más peligroso. Traté de seguir el consejo de don Armando. Durante una semana completa no fui al río. Pedí vacaciones en el trabajo. Me quedé en casa, con mi familia. Pensé que tal vez la voz desaparecería si me mantenía lejos del cañón. Pero estaba equivocado. La voz no necesitaba el río para llegar hasta mí. Cada noche se volvía más fuerte, más clara, más real. Una madrugada me desperté porque sentí que alguien estaba parado junto a mi cama. Abrí los ojos y vi una sombra oscura. Tenía forma de mujer, pero algo en ella no estaba bien. Era demasiado alta, demasiado delgada. Sus brazos eran muy largos, como si no tuvieran huesos. No podía verle la cara porque la habitación estaba muy oscura, pero podía sentir sus ojos clavados en mí. Sentí un frío terrible, como si toda la sangre de mi cuerpo se hubiera congelado. Quise gritar, pero no pude. Mi voz no salía. La sombra se inclinó hacia mí, cada vez más cerca. Pude escuchar su respiración. Era húmeda y pesada, como el sonido del agua moviéndose en una cueva profunda. Luego habló, pero no movió la boca. La voz salió directamente dentro de mi cabeza. Me dijo que ya era demasiado tarde, que me había elegido, que pronto iría a buscarla al río, porque era lo único que podía hacer. Cerré los ojos con fuerza y recé todas las oraciones que recordaba. Cuando volví a abrirlos, la sombra ya no estaba, pero el cuarto olía raro, a agua podrida y a tierra mojada. Encendí la luz y vi que había marcas húmedas en el piso, como huellas de pies descalzos. Pero no eran huellas normales. Los dedos eran demasiado largos. Había 6 en cada pie. Al día siguiente fui con el sacerdote del pueblo. Le conté todo. Él me escuchó sin interrumpir y luego me dijo que lo que me estaba pasando era real. Me explicó que hay cosas en este mundo que no entendemos, cosas que existían antes que nosotros y que seguirán existiendo cuando ya no estemos. Me dio una medalla bendecida y me dijo que rezara, pero también me advirtió que la oración no siempre es suficiente. Algunas veces, las cosas oscuras son más fuertes que la fe. Esa noche decidí enfrentarla. No podía seguir viviendo con ese miedo. No podía seguir escuchando esa voz cada noche. Tomé mi linterna, subí a mi camioneta y manejé hasta el muelle. Era muy tarde. No había nadie.
El cañón estaba completamente oscuro y silencioso. El agua se veía negra como petróleo. Me quedé parado en el muelle, esperando. No sé qué esperaba realmente. Tal vez esperaba que apareciera y me dijera qué quería de mí. Tal vez esperaba que me dejara en paz. Los minutos pasaron lentos. El viento soplaba suave, trayendo ese olor extraño que ya conocía. Agua podrida y tierra mojada. Entonces la vi. Salió del agua sin hacer ruido. Primero vi su cabeza, luego sus hombros. Su piel era gris, casi transparente, como la piel de un pez que nunca ha visto la luz del sol. Su cabello era largo y negro, lleno de algas y lodo. Pero lo peor fueron sus ojos. Eran completamente blancos, sin pupilas, sin nada. Solo blanco. Se quedó ahí, en el agua, mirándome. O al menos creo que me miraba. Con esos ojos era imposible saberlo. Luego levantó una mano y me hizo una seña para que me acercara. Su mano tenía dedos largos y delgados, con uñas que parecían garras negras. Sentí que mis piernas querían moverse solas hacia ella. Era como si mi cuerpo ya no me perteneciera, pero entonces recordé las palabras de mi abuela. Recordé lo que don Armando me había dicho. Esta criatura se alimentaba del miedo y la culpa, buscaba a los que ya estaban rotos por dentro, y yo tenía que decidir si iba a dejar que me rompiera más o si iba a enfrentarla. Apreté la medalla que el sacerdote me había dado y grité. Le grité que no iba a ir con ella, que no tenía poder sobre mí. Mi voz sonó débil al principio, pero luego se hizo más fuerte. Le grité todo lo que tenía adentro, todo el miedo, toda la rabia, toda la culpa que había estado cargando durante años. La mujer no se movió, solo se quedó ahí, en el agua, con esos ojos blancos y vacíos. Luego, muy despacio, comenzó a hundirse. Primero su cabeza, luego sus hombros, sus brazos largos y extraños, hasta que desapareció completamente bajo el agua negra. El río se quedó quieto otra vez. No sé cuánto tiempo me quedé parado en ese muelle. Tal vez fueron minutos, tal vez fueron horas. Cuando finalmente regresé a mi camioneta, ya estaba amaneciendo. El cielo se estaba poniendo rosa, y las primeras aves comenzaban a cantar. Me sentía cansado, pero también sentía algo diferente, como si un peso enorme se hubiera levantado de mi espalda. Han pasado 2 meses desde esa noche. Ya no escucho la voz. Ya no veo sombras en mi habitación. Volví a trabajar como guía turístico, pero ahora solo hago recorridos de día. Nunca más voy al río cuando ya oscureció. Y cada vez que paso por el cañón, evito mirar el agua por mucho tiempo, porque aunque ya no me llama a mí, sé que ella sigue ahí abajo, esperando, buscando a su siguiente víctima. Los viejos pescadores tenían razón. Algo observa desde el fondo del cañón del sumidero. Y si alguna vez escuchas una voz que te llama por tu nombre en las noches sin luna, no respondas. No te acerques al agua. Y sobre todo, no mires hacia abajo por mucho tiempo. Porque si lo haces, ella sabrá que tienes miedo. Y cuando lo sepa, ya será demasiado tarde para ti. María era de San Juan Chamula, un pueblo en lo alto de las montañas de Chiapas donde la niebla se enreda entre los pinos y las tradiciones antiguas nunca mueren. Ella creció escuchando las historias que los abuelos contaban junto al fuego, esas que hablaban de cosas que caminan entre nosotros, sin ser completamente de este mundo. Había aprendido desde niña las reglas que todos conocían pero que nadie escribía. No silbar de noche, no caminar sola después de las 12. Y sobre todo, nunca seguir a un hombre pequeño si su sombra no coincide con su cuerpo. Pero María nunca creyó demasiado en esas historias. Para ella eran cuentos de viejos, palabras dichas para asustar a los niños y hacerlos regresar temprano a casa. Vivía en una de las casas cerca de la iglesia de San Juan Bautista, ese templo blanco donde el piso se cubre de agujas de pino y las velas arden día y noche en rituales que mezclan lo antiguo con lo nuevo. Su padre había sido uno de los hombres respetados del pueblo, un tejedor que hacía chamarras de lana negra para los chamulas. Pero una tarde de febrero, mientras trabajaba en el mercado de la plaza,
Su padre sintió un dolor en el pecho y cayó al suelo. Para cuando María llegó corriendo, él ya no respiraba. Los ancianos dijeron que había sido el momento que le tocaba, que el sol y la luna así lo habían decidido. Pero María no aceptaba esas palabras. Sentía que le habían arrancado algo del alma y que nunca volvería a estar completa. Pasaron los días y María dejó de ir a misa en la iglesia. Dejó de tejer con su madre, dejó de hablar con sus vecinos. Caminaba por las calles empedradas del pueblo como si fuera un fantasma, con la mirada perdida en algún lugar que nadie más podía ver. Su madre le suplicaba que comiera, que durmiera, que rezara, pero María apenas la escuchaba. La gente empezó a murmurar. Decían que la tristeza le había nublado el espíritu, que estaba perdiendo la fe en los vivos y en los muertos, y que eso era peligroso en un lugar como San Juan Chamula, donde las fronteras entre este mundo y el otro son delgadas como el humo del copal. Fue una noche de luna llena cuando María lo vio por primera vez. Había salido a caminar sola, algo que su madre le había prohibido hacer. Las calles estaban vacías y el frío de la montaña le cortaba la piel, pero a ella no le importaba. Necesitaba estar lejos de las miradas de lástima, lejos de las palabras huecas de consuelo. Mientras caminaba cerca de la plaza, vio una figura sentada en una de las bancas de piedra. Era un hombre muy pequeño, casi como un niño, pero había algo en su postura que no era infantil. Vestía de negro y llevaba un sombrero enorme que le cubría casi todo el rostro. María se detuvo. El aire a su alrededor se sentía diferente, más pesado, como si alguien hubiera dejado de respirar. El hombre no se movía, pero ella podía sentir que la estaba mirando desde debajo de ese sombrero. María debió haber dado la vuelta y corrido a su casa. Debió haber recordado las advertencias, pero algo en esa figura la llamaba, como si conociera el dolor que ella cargaba. El hombre pequeño levantó una mano y le hizo una seña, invitándola a acercarse. María dio un paso hacia adelante, luego otro. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el hombre habló. Su voz era suave, casi reconfortante, pero había un eco extraño en ella, como si viniera de muy lejos. Le dijo que sabía lo que había perdido. Le dijo que entendía su dolor. Le dijo que él podía ayudarla si ella confiaba en él. María sintió lágrimas corriendo por sus mejillas sin darse cuenta. Por primera vez en semanas, alguien le ofrecía algo más que palabras vacías. El hombre pequeño le extendió la mano, esa mano pálida que brillaba un poco bajo la luz de la luna, y le prometió que si lo seguía, él le devolvería lo que el destino le había quitado. Esa noche María no lo siguió, pero tampoco pudo olvidarlo. Durante los días siguientes lo vio en todas partes. Una silueta oscura al borde del camino cuando iba al mercado. Una sombra que se movía entre los pinos cuando sacaba agua del pozo. Una figura que la esperaba en las esquinas cuando regresaba de la casa de alguna vecina. Y siempre, siempre, llevaba ese sombrero gigante que ocultaba sus ojos. Cada vez que lo veía, María sentía que algo dentro de ella se aflojaba, como si sus pensamientos ya no fueran completamente suyos. Empezó a escuchar su voz incluso cuando no estaba cerca, susurrándole cosas al oído. Le decía que no tenía que sufrir más, que había un lugar donde el dolor no existía, donde podría ver a su padre otra vez. Una tarde, mientras María ayudaba a su madre a lavar ropa en el río, encontró algo extraño en su canasta. Era una cinta negra, larga y delgada, que no recordaba haber puesto ahí. La tomó entre sus dedos y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sin saber por qué, empezó a trenzarla entre sus manos una y otra vez, como si sus dedos se movieran solos. Su madre la llamó varias veces, pero María no respondió. Estaba absorta en esa tarea inexplicable, tejiendo la cinta negra en patrones que nunca había aprendido. Cuando finalmente soltó la cinta, se dio cuenta de que habían pasado horas. El sol se estaba escondiendo detrás de las montañas y su madre la miraba con los ojos llenos de miedo. Esa noche María soñó con el hombre del sombrero. Lo vio caminando por un sendero oscuro que subía hacia el monte, y ella lo seguía sin poder detenerse. Sus botas no hacían ningún ruido al tocar el suelo, como si flotara sobre la tierra.
El sendero la llevó a una cueva que ella nunca había visto, aunque conocía cada rincón del pueblo. La entrada estaba rodeada de cruces torcidas y velas que se habían apagado hacía mucho tiempo. El hombre se detuvo frente a la cueva y se volteó hacia ella. Por primera vez María pudo ver debajo del sombrero. No había rostro, solo oscuridad, un vacío profundo que parecía tragarse la luz de la luna. María despertó gritando. Su madre entró corriendo a su cuarto y la encontró temblando, con las sábanas empapadas de sudor. Le preguntó qué le pasaba, pero María no podía hablar. Tenía las manos llenas de tierra, aunque no recordaba haberla tocado. Y en su pelo, alguien había tejido una trenza perfecta con cintas negras, a pesar de que había dormido sola toda la noche. Su madre soltó un grito ahogado y corrió a buscar al curandero del pueblo, el hombre que sabía de hierbas y rituales antiguos. Cuando él llegó y vio a María, movió la cabeza con tristeza. Les dijo que el sombrerón ya la había marcado, que había hecho un pacto con ella sin que se diera cuenta, y que ahora ella le pertenecía. Los días siguientes fueron terribles. María dejó de comer completamente. No dormía y cuando lo hacía, despertaba en lugares extraños, siempre con tierra bajo las uñas y cintas negras tejidas en su ropa. Su piel se volvió pálida como la cera, y sus ojos perdieron su brillo. Ya no hablaba con nadie, solo murmuraba palabras en tzotzil que ni siquiera su madre entendía, frases antiguas que parecían venir de siglos atrás. Su familia intentó todo. Llevaron a María a la iglesia de San Juan Bautista, donde el curandero hizo una limpia con ramas de pino y humo de copal. Le cortaron el pelo, creyendo que eso rompería la conexión con el sombrerón, pero nada funcionaba. Cada noche, María desaparecía de su cama y aparecía horas después, caminando por las calles como sonámbula, siempre con más cintas negras tejidas en su ropa. Fue en la noche del viernes cuando todo terminó. La familia de María había decidido amarrarla suavemente a su cama con telas bendecidas para que no pudiera salir mientras dormía. Su madre se quedó despierta toda la noche, rezando con un rosario entre las manos y quemando copal en un incensario de barro. Afuera, el viento aullaba entre los pinos y las calles de San Juan Chamula estaban vacías y silenciosas. Pero cerca de la medianoche algo extraño sucedió. María abrió los ojos de golpe aunque seguía dormida. Sus labios se movían sin sonido, formando palabras que nadie podía escuchar. Entonces, sin que nadie la tocara, las telas que la sujetaban se desataron solas, cayendo al suelo como si manos invisibles las hubieran aflojado con cuidado. Su madre intentó detenerla, pero cuando tocó el brazo de María sintió un frío tan intenso que tuvo que soltarla. Era como tocar hielo que quemaba. María se levantó de la cama con movimientos lentos y rígidos, como una marioneta manejada por hilos que solo ella podía sentir. Caminó hacia la puerta sin mirar a nadie, con los ojos fijos en algún punto distante que solo ella veía. Su madre la siguió, gritando su nombre, pero María no respondió. Salió de la casa descalza, con solo un camisón blanco que se agitaba con el viento helado de la montaña. Las piedras del camino debían haberle lastimado los pies, pero ella no parecía sentir dolor. Caminaba con determinación, como si supiera exactamente a dónde iba, aunque nunca había tomado ese sendero de noche. Varios vecinos salieron de sus casas al escuchar los gritos de la madre de María. La siguieron con antorchas encendidas, llamándola, rogándole que regresara. Pero María seguía adelante, subiendo por el sendero que llevaba al monte. Ese camino rocoso donde los árboles crecen torcidos y las sombras son más oscuras que la noche misma. La niebla bajaba de las montañas, como un río espeso, tragándose la luz de las antorchas. Los que la seguían empezaron a sentir miedo. Algunos dijeron que escuchaban pasos detrás de ellos, pero cuando volteaban no había nadie. Otros juraron ver una figura pequeña caminando junto a María, una sombra con un sombrero gigante que no reflejaba la luz del fuego. Después de caminar durante lo que parecieron horas, llegaron a un claro en el bosque que ninguno de ellos recordaba haber visto antes. En el centro había una cueva, su entrada oscura como la boca de un animal esperando tragarse algo. Alrededor de la cueva había docenas de velas apagadas, sus cuerpos de cera derretidos y deformados. Había cruces también,
pero estaban todas torcidas, clavadas en la tierra en ángulos extraños, como si alguien las hubiera puesto con prisa o con desprecio. El aire en ese lugar era pesado y olía a tierra húmeda y a algo más, algo dulce y podrido que hacía que el estómago se revolviera. María se detuvo frente a la entrada de la cueva y lentamente se arrodilló en el suelo. Sus labios seguían moviéndose, murmurando esas palabras antiguas que nadie entendía. Su madre corrió hacia ella e intentó levantarla, pero fue como intentar mover una estatua de piedra. María no se movió ni un centímetro. Estaba rígida, fría, con la mirada fija en la oscuridad de la cueva. El curandero que había venido con el grupo se acercó despacio, con miedo en los ojos. Se agachó para escuchar lo que María decía, y su rostro se puso pálido. Les dijo a los demás que María estaba hablando en tzotzil antiguo, el dialecto que solo los más viejos del pueblo conocían, palabras que se usaban en rituales olvidados hacía generaciones. Estaba hablando con alguien que no podían ver, haciendo promesas que no debía hacer, entregando cosas que no le pertenecían. El curandero intentó interrumpirla, rociarla con agua bendita, pero cuando lo hizo, María soltó un grito tan fuerte y tan lleno de dolor que todos dieron un paso atrás. Nadie durmió esa noche. Se quedaron con María, rezando, cantando canciones sagradas, intentando todo lo que conocían para romper el hechizo que la tenía atrapada. Pero María seguía arrodillada, inmóvil como una figura de cera, murmurando sin parar. Sus manos se movían solas, tejiendo el aire como si tuviera cintas invisibles entre los dedos. Su madre lloraba sin consuelo, sosteniendo a su hija por los hombros, sintiendo cómo el cuerpo de María se volvía más y más frío con cada minuto que pasaba. Los primeros rayos del amanecer comenzaron a tocar las copas de los árboles, tiñendo el cielo de un rosa pálido. Y fue entonces cuando sucedió algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. María dejó de murmurar. Un silencio total cayó sobre el claro, tan profundo que podían escuchar sus propios corazones latiendo. Luego, muy despacio, María se puso de pie. Se dio la vuelta para mirar a su madre una última vez. Había lágrimas corriendo por sus mejillas, pero sus ojos estaban vacíos, sin vida, como los ojos de una muñeca. Abrió la boca como si fuera a decir algo, alguna despedida, alguna palabra de consuelo. Pero no salió ningún sonido. En su lugar, solo un suspiro frío que olía a tierra de cementerio. Entonces María se dio la vuelta y caminó hacia la entrada de la cueva. Su madre gritó e intentó seguirla, pero dos hombres la detuvieron. Todos observaron con horror cómo María entraba en esa oscuridad, su figura blanca siendo tragada por las sombras, hasta que desapareció completamente. Esperaron. Llamaron su nombre hasta quedarse roncos. Algunos de los hombres más valientes entraron a la cueva con antorchas, pero no encontraron nada. La cueva era poco profunda. Terminaba en una pared de roca después de unos metros. No había túneles secretos. No había otras salidas. María simplemente había desaparecido, como si la tierra misma se la hubiera tragado. Buscaron durante días. Recorrieron cada centímetro del monte, cada cueva, cada barranco. Preguntaron en los pueblos vecinos si alguien la había visto, pero no había rastro de María. Era como si nunca hubiera existido. Fue 3 días después cuando alguien notó algo extraño. Una de las mujeres que había ido a dejar flores a la entrada de la cueva vio una sombra en la pared de roca. Se acercó para verla mejor y soltó un grito que alertó a los demás. Allí, grabada en la piedra como si alguien la hubiera quemado con fuego invisible, estaba la silueta perfecta de María. Estaba arrodillada, con las manos levantadas como si estuviera rezando o suplicando. Pero sobre su cabeza, proyectada en la roca con una claridad imposible, había la sombra de un sombrero enorme, un sombrero que María nunca había usado, un sombrero que no le pertenecía. Intentaron borrar la sombra. Rasparon la roca, lavaron la piedra con agua bendita, hasta intentaron romper ese pedazo de la pared. Pero la sombra siempre volvía a aparecer, oscura y perfecta, como una advertencia grabada para siempre. El curandero les dijo que dejaran de intentarlo, que esa marca debía quedarse ahí para recordarle a la gente de San Juan Chamula
lo que pasaba cuando alguien perdía la fe, cuando alguien dejaba que el dolor y la tristeza abrieran puertas que debían permanecer cerradas. Desde entonces nadie camina solo por ese sendero de noche. La cueva fue sellada con piedras y cruces bendecidas, aunque algunos dicen que las cruces siguen torcidas, sin importar cuántas veces las enderecen. Los ancianos cuentan la historia de María a los jóvenes, para que no olviden las reglas antiguas. Y cuando la niebla baja espesa del monte, y las noches son especialmente oscuras, hay quienes juran que pueden ver una figura pequeña caminando por las calles de San Juan Chamula, un hombre con un sombrero demasiado grande para su cabeza, botas que no hacen ruido al tocar el suelo, y una voz dulce que promete soluciones a los que sufren, a los que han perdido la esperanza. La Madre de María nunca volvió a ser la misma. Envejeció años en días. Su pelo se volvió completamente blanco y sus ojos se llenaron de una tristeza que no la abandonó hasta el día de su partida. Pero antes de irse, les advirtió a todos los que quisieran escuchar. Les dijo que el sombrerón sigue ahí afuera, esperando, que busca a los que están rotos por dentro, a los que ya no creen en nada, a los que han perdido su camino, y que cuando los encuentra, les ofrece exactamente lo que necesitan escuchar. Les promete alivio, les promete respuestas, les promete un final al dolor, pero el precio que cobra es terrible. No te quita la vida, eso sería demasiado misericordioso. Te quita algo peor. Te quita tu lugar en este mundo. Te convierte en una sombra atrapada entre la vida y la muerte, condenada a caminar para siempre en un lugar donde nadie puede encontrarte. Así que recuerda, si alguna vez visitas San Juan Chamula y ves a un hombre pequeño con un sombrero que no debería caber en su cabeza, no lo mires 2 veces. Si escuchas una voz dulce prometiéndote cosas imposibles, tápate los oídos y corre. Y si alguna vez encuentras cintas negras tejidas en tu ropa sin saber cómo llegaron ahí, busca ayuda inmediatamente. Porque el sombrerón no olvida. Y una vez que pone sus ojos en ti no descansa hasta que seas suyo. Para siempre.